Bien, yo voy a empezar hablando de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que dieron en 1919 por parte de todas las potencias. Este tratado se firmó para dar finalización a todos los conflictos que dejó la Primera Guerra Mundial. Después de eso, en 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller alemán. Adolf Hitler en ese mismo año se dio un gran interés por anexar Austria a su territorio. Austria no mostró ninguna oposición, ya que la gran población de Austria era alemán. Esto impulsó a que Hitler invadiera Austria y al final, en 1938, esta nación se convirtiera en parte alemana. Vale, se terminó llamando la Marca Oriental. Lo que antes se llamaba Austria se llamaba la Marca Oriental en ese entonces. Después de eso, en 1938, en ese mismo año, se firmó el Pacto de Múnich por los países de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. El principal objetivo de este era finalizar el conflicto germano-checoslovaco. Después de esto, en 1939, Alemania de Hitler y Italia de Mussolini firmaron un pacto en el cual ambos estaban de acuerdo en que se iban a defender si la Segunda Guerra Mundial iba a dar comienzo. Este pacto se llamó el Pacto de Acero. Sin embargo, Alemania cuando invadió Polonia, Italia no lo defendió o no lo apoyó. Por último, en 1939 se firma el Pacto de No Agresión entre Alemania y Rusia. El 23 de agosto, para de esta manera iniciar la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia de la Alemania nazi y generó que Francia e Inglaterra le declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de ese mismo año. Así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, le daré la palabra a Juan Felipe para que les dé más introducción o más profundización de la economía en ese entonces. Muchas gracias por tu intervención, Juanpa. Ha quedado bastante claro. Ahora bien, en primera instancia sabemos que la guerra no solo se gana en el campo de batalla, pues se necesitan abundantes recursos para satisfacer las necesidades del ejército y la población, así como una fuerte soberanía y un gran desarrollo industrial. Uno de los recursos más importantes para la economía durante este periodo de tiempo fue el petróleo, sus derivados y el acceso a este. Esto es lo que llamamos como la lucha por los recursos. Por ende, decimos que los aliados, cuando hablo de aliados me refiero específicamente a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia, contaban con abundantes fuentes de petróleo en su territorio y grandes abastecimientos. Esto quiere decir que países tales como Alemania, Japón e Italia presentaban una gran desventaja, ya que dependían del petróleo extranjero y carecían de derivados del mismo como la gasolina para el transporte de barcos, aviones y tanques en tiempos de guerra. Cabe resaltar que los Estados Unidos siempre estuvo a la cabeza de la guerra y la economía, y otro punto fundamental desde mi perspectiva es el sistema político capitalista, el capitalismo, que yo creo que fue un punto clave y crucial para el desempeño de estas naciones. También tenemos que recordar que el pacto de no agresión que se firmó entre Alemania y la Unión Soviética fue para que estos dos países, en caso de una nueva guerra, no se volvieran a atacar, ya que en la Primera Guerra habían sido de cierta manera aliados. También tenemos que recordar que la invasión de Alemania a Polonia pues de cierta manera se dio, ya que en el Tratado de Versalles, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al perderla, había también, a su vez, perdido mucho de su territorio. Por lo tanto, Hitler, al llegar al poder y con su instinto expansionista, decidió empezar a invadir países, comenzando con Polonia, y pues no pensaba que de esta manera pues se fuera a agravar tanto la situación, causando la Segunda Guerra Mundial, pero pues también este fue el detonante de esta, y ya dentro de la Segunda Guerra Mundial Alemania empezó a invadir muchos más países fácilmente, causando que Italia y que Japón se le unieran, pensando que este iba a ser el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. También dentro de la Segunda Guerra Mundial murió muchísima gente y esto no se pudo evitar. Por ejemplo, en Alemania, en los campos de concentración, murieron aproximadamente 6 millones de personas, entre judíos, gitanos y, y
personas que no pensaban igual que ellos. En las batallas, y pues con estos mismos, se murieron aproximadamente 80 millones de personas, que es demasiado realmente. También tenemos que recordar los sucesos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como lo son la Batalla de Francia, la cual dividía a los dos, pues, a Francia en dos partes, en la Francia de Vichy y en la Francia Libre. También el bombardeo a London, el cual pues dejó la ciudad totalmente devastada. Em, la Guerra del Pacífico, dentro de esta la Batalla de Midway. También tenemos que recordar pues la Operación Barbarroja, en la cual Alemania quería invadir la Unión Soviética con el fin de extraer todo su petróleo. También tenemos que recordar claramente la batalla de Kursk, que fue la batalla más grande de tanques de la historia, y la batalla de Stalingrado, la cual fue la más sangrienta que se registra hasta el momento. Y pues en todas estas ha muerto demasiada gente. También pues el bombardeo a Pearl Harbor. Y para finalizar la guerra, las dos bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, pues que causaron grandes daños y grandes pérdidas humanas. Como conocemos, dentro del bando de los aliados se encontraban principalmente Francia y Gran Bretaña, cuando ambos países el 3 de septiembre de 1939 le declararon la guerra a Hitler y a su Alemania nazi. Esto daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. En los días posteriores se unieron las colonias, los protectorados del Reino Unido, como Canadá, Terranova, Sudáfrica, Nepal y Tonga. El 7 de septiembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se unió a los aliados, aumentando así su número. En 1942, tras la declaración de las Naciones Unidas, se unieron oficialmente otros 26 países como aliados, entre ellos México y Brasil, que se unieron a la guerra por ataques por parte de las fuerzas alemanas a sus flotas, aportando a la guerra participación comercial y militar significativa a través de las fuerzas voluntarias. Tras el inicio de la Operación Barbarroja, se hizo un pacto de apoyo mutuo entre los aliados y la Unión Soviética. Este pacto surgió en la última mitad de la guerra y sus decisiones determinaron la estrategia aliada alrededor del mundo. A continuación, mi compañera Luisa nos va a contar acerca de la participación de las Naciones Unidas durante el conflicto. Bueno, yo les hablaré sobre la participación de la ONU en la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que más que una participación fue la creación de esta. El término Naciones Unidas se utilizó por primera vez en Estados Unidos por su presidente en ese entonces, Franklin Roosevelt. Posterior a esto, el ejército soviético liberó un campo de concentración nazi, haciendo que toda Europa se informara sobre las atrocidades que estaba viviendo el pueblo judío, además de las otras consecuencias que había dejado la guerra, como las inmigraciones y claramente las muertes. En 1945, 50 países se reunieron en San Francisco con el fin de redactar la Carta de Naciones Unidas. Este mismo año, el 26 de junio, la carta fue firmada por estos 50 países y el 24 de octubre, con el aval de estos países, se creó oficialmente las Naciones Unidas, con el fin de que no se dé otra guerra de esta magnitud, además de que los conflictos entre países se puedan solucionar de una manera no violenta. También quisiera resaltar que en 1948 se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos con el fin de no vulnerar nunca más la dignidad de las personas como se hizo en esta guerra. Ahora quiero hablar de algo que siento que es bastante importante hablar, ya que fue algo que marcó a la humanidad por sus terribles actos, los campos de concentración o los campos de exterminio. Como bien sabemos, los campos de concentración y campos de exterminio fueron lugares donde los judíos eran desplazados por parte de los alemanes, donde sufrían crueles actos, sufrimientos y fueron totalmente despojados de sus derechos, deshumanizados totalmente, donde los trataban como si fueran basura, además de asesinarlos. El CICR no pudo intervenir demasiado, ya que estaba enfocado también en otros 5 continentes debido a la guerra de ese entonces, la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón se perdieron muchas vidas y hasta el día de hoy el CICR se arrepiente totalmente y pide disculpas por no haber podido salvar la vida de todas esas personas. El CICR, en su afán de salvar todas estas vidas, le hace varias solicitudes a Alemania para que puedan ir a visitar los delegados a los judíos de Viena deportados a Polonia.
Obviamente Alemania se rehusó totalmente a esto, así que no pudieron hacer mucho aparte de eso. El CICR se dio cuenta que Alemania no iba a aceptar a ninguna de sus solicitudes, entonces decidieron intervenir no solamente por los judíos, sino por las demás víctimas que estaban siendo afectadas por esta guerra. Sin embargo, Alemania tampoco aceptó a esto. Nunca pudieron intervenir y jamás pudieron salvar ninguna vida judía. Ahora mis compañeros les van a hablar un poco acerca de las consecuencias. Compañera Laura, yo quisiera enfatizar en las consecuencias del muro de Berlín. Aproximadamente 5.000 personas emigraron de Alemania a otros países de Europa. También la división tan grande que se generó en Alemania, tanto así que parecían dos países totalmente diferentes, ya que sus ingresos eran diferentes, la educación era diferente y estaba manejada políticamente de una manera distinta. Además de la tensión militar y política que acechaba a estas dos partes de Alemania y la separación de familias por 28 años, que fue el tiempo que estuvo este muro en pie, además de las personas heridas y muertas que intentaban fugarse a la otra parte de Alemania. Desde mi perspectiva, considero fundamental hablar un poco de las consecuencias económicas que trajo la Segunda Guerra Mundial y los países que estuvieron involucrados directamente en la misma. Europa perdió el 50% de su capacidad industrial, lo que quiere decir que muchos países europeos tuvieron una caída en relación con su calidad de vida y su economía, la cual había sido creciente y próspera durante mucho tiempo. Alemania tuvo una pérdida nefasta territorialmente y su soberanía la perdió también por completo. Le fue muy difícil hallar una salida y recuperarse a sí mismo después de un largo tiempo posterior a la guerra. Y por último, debemos también resaltar a los Estados Unidos, quien desde ese entonces se ha mantenido a la cabeza del mundo en cuanto a economía, desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, político y militar. Y muchos de estos factores se deben a su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Es un elemento clave para las consecuencias positivas que surgieron para los Estados Unidos en los próximos años.